protestan le dimissioni del precedente. Los sucesos han tenido lugar en el aeropuerto de Caracas. 目前的一个共识是，它应该是来源于自然界的某一种野生动物。Un segundo túnel en construcción. We may be opponents, but we're not enemies. We're Americans. Résultat, ils font grimper le thermomètre mondial. Muy buenas noches. Es para mí un placer saludarlos y tener la oportunidad de acompañarlos en este 2021. Estamos en Extranjeros, el programa donde escuchamos a reporteros internacionales radicados en México. Hoy vamos a hablar del polémico caso del general Cienfuegos. También hablaremos del no menos polémico ataque del presidente de la República a los organismos autónomos del Estado. Por último, en un tema más global, veremos cómo son las censuras y las libertades en tiempo de redes sociales. Los dejo con las portadas internacionales de esta semana y nos vemos inmediatamente después. Mientras el proceso de inmunización a nivel mundial avanza, la amenaza del contagio por COVID-19 y sus nuevas variantes sigue latente. Las nuevas cepas provenientes de Brasil, Reino Unido y Sudáfrica se extienden velozmente por todo el planeta, con casos registrados en más de 70 países. Todas estas variantes tienen en común la rapidez de proliferación y contagio. Las autoridades de Francia anunciaron medidas más estrictas para contrarrestar la propagación. El primer ministro, Jean Castex, impuso un toque de queda a las 18 horas que durará al menos 15 días a nivel nacional. En Brasil también se impuso un toque de queda ante el colapso del sistema de salud. En hospitales de Manaus, capital del estado de Amazonas, se acabó el oxígeno y hay quienes dicen que algunas unidades de salud se han convertido en una especie de cámara de asfixia. 13 expertos integrantes de la Organización Mundial de la Salud conforman la misión que llegó a Wuhan el pasado jueves con la finalidad de investigar el origen del virus SARS-CoV-2 en la ciudad china. Fabian Lendertz, integrante del grupo de expertos, aseguró que su objetivo es explorar todas las pistas que permitan entender el origen del virus sin afán de buscar culpables. Mientras tanto, China anunció su primer deceso a causa de COVID-19 y un aumento de contagios después de 8 meses sin registrar casos. En Italia, uno de los países más afectados por la pandemia, el ex primer ministro y líder de Italia Viva, Matteo Renzi, anunció que su partido abandonará el gobierno de coalición de Giuseppe Conte, lo que ha generado una crisis política en medio de un momento muy dramático para el país. En Indonesia, después del trágico desplome de un avión con 62 personas a bordo, un terremoto de magnitud 6.2 sacudió la región de la isla Celebes. Las autoridades reportan que ya suman 67 fallecimientos, cientos de heridos y más de 15,000 damnificados que perdieron su vivienda. Desde los primeros días de este mes de enero, la tormenta Filomena cubrió de nieve de manera excepcional una gran parte de España. Algunas de las ciudades más afectadas fueron Toledo, Salamanca y Madrid. La semana pasada, aviones de combate israelíes llevaron a cabo un nuevo asalto aéreo en territorio sirio. Como resultado, al menos 57 personas murieron y decenas resultaron heridas. Se trata del cuarto ataque que sufre la región en menos de 3 semanas. El hasta ahora vicepresidente de la Unión Americana, Mike Pence, rechazó la petición de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, de invocar la enmienda 25 para destituir al presidente Donald Trump por incitar los sucesos violentos ocurridos el 6 de enero en el Capitolio. La negativa fue considerada el último gesto de lealtad por parte de Pence hacia Trump. Por consiguiente, la Cámara de Representantes votó a favor de juzgar al presidente por incitación a la insurrección. Con esto, Donald Trump se convirtió en el único presidente de los Estados Unidos en ser sometido a 2 juicios políticos. En preparación para la toma de posesión de Joe Biden este 20 de enero, se desplegaron más de 20,000 soldados de la Guardia Nacional en Washington, D.C., para evitar hechos violentos como los ocurridos recientemente en el Congreso, además de asegurar que el acto político ocurra sin contratiempos. Pues tal parece que este año tomó nuevos bríos y nos sorprende con muchísima agitación. Estamos aquí con nuestros compañeros periodistas, a quienes les voy a presentar
primero para que podamos debatir después. Quisiera, primero tengo frente a mí a Pablo Ferri. Él es un periodista español, corresponsal del diario El País. Pablo se destaca también en el género de la crónica periodística, es coautor del libro La Tropa, ¿por qué mata un soldado?, y del podcast La Lista, sobre la vida de un subteniente del ejército mexicano preso por presunta colaboración con los Zetas. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias. ¿Has pensado, has leído algo que te ha llamado la atención, aparte de los temas que vamos a tratar hoy? Bueno, aparte del gran tema Cienfuegos, no, sí, justo esta mañana estaba escuchando en radio a mi compañero Jacobo García, que anda allá en Tapachula, viendo un poco a ver cómo evolucionaba la última caravana de migrantes que venía con dirección al norte a Estados Unidos. Y me llamaba la atención que, y lo comentábamos ahora con los compañeros, que en las últimas caravanas ya el muro humano que antes habíamos visto en México, conformado por elementos de la Guardia Nacional, ahorita ya se corrió hacia el sur, ¿no? Y ya las caravanas las están dispersando en Guatemala. Hemos visto estos días muchísimas imágenes durísimas, vídeos también, de cómo en Guatemala la policía, las fuerzas de seguridad están directamente disolviendo las caravanas a palos, ¿no? Y eso al final pues es un logro de la administración Trump, que consiguió efectivamente imponer su tesis de que el muro no debía estar en la frontera de México con Estados Unidos, sino por lo menos en la de México con Guatemala, y si no, un poquito más abajo, ¿no? Ahorita se fue más abajo. El gobierno de Guatemala actuó... O sea, ¿por qué el gobierno de Guatemala tomó esta acción? Pues quién sabe, ahí supongo que hay muchas negociaciones por lo bajo de las que no nos enteramos, y al final, bueno, fructifican en la toma de medidas que extrañan por la diferencia con lo que se hizo anteriormente, ¿no? La caravana no parecen como hayan tenido muy en cuenta el asunto de los contagios, ¿no? Son mogollones de policías contra mogollones de migrantes que tratan de pasar y los otros de contener. Gracias, Pablo, por mencionar esto. En efecto, la crisis en Honduras es terrible, pero pareciera que estamos en tiempos difíciles para moverse. Yo no sé si el hecho de que movamos la frontera que el muro hacia el sur nos deje del buen lado como país. Está con nosotros también Aitor Sáez. Él es originario de Cataluña. Es corresponsal para el medio alemán Deutsche Welle, en la versión radiofónica y la versión televisiva, y también periodista independiente para diversos medios en español. Un placer siempre, Aitor. Qué bueno estar aquí de nuevo. ¿Qué nos cuentas tú? Mira, yo quería hablar del pasaporte vacunal. Esto es un certificado de vacunación para poder viajar. Es una iniciativa que está discutiendo en la Unión Europea. El jueves tienen una reunión. España, la ministra de Turismo, ya ha apoyado esta propuesta, lógicamente porque a España le interesa que vengan turistas, ¿no? Es un sector muy importante para la economía española, pero más allá del beneficio que traiga, ¿no?, y de poder viajar, ya se está hablando de que este certificado de vacunación sirva para moverse dentro de la península, también puede servir para determinados trabajos. Entonces, también extrapolándolo al caso mexicano o lo que pueda suceder en otros países, ¿no?, al final este certificado de vacunación, ahora que estamos empezando con la vacuna, puede que nos haga caer en la problemática de aumentar la desigualdad, ¿no? Esto va a dividir a la población entre los que tienen el certificado, no solo que están vacunados, sino que tienen certificado. Es decir, hay un papel que legalmente te separa o te diferencia de los otros, ¿no? Hasta ahora se estaba vacunando al personal sanitario, todo bien, pero llegaron luego personas mayores, pero llegará un momento en que el grueso de la población, ¿no?, adultos, jóvenes, se tengan que vacunar, y esto puede tener el riesgo de generar mucha desigualdad, ¿no? A ello se suma de que luego puede haber una especie de mafia de las vacunas, ¿no? El que paga para que le vacunen, el que conoce al amigo en el hospital, lo que pasa con cualquier de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que es una iniciativa positiva, pero que hay que tratarla con mucho cuidado, sobre todo para que no sirva a la discriminación. Claro, además tiene muchas aristas porque hasta donde sé no es obligatoria todavía la vacunación. O sea, está bien tener los papeles en regla, pero no vas a favorecer
o sea, es una vacunación es optativa por el momento. Claro, luego está todo el dilema moral, ¿no? Ético de quién no se quiere vacunar, ¿no? La eficacia o no de las vacunas, la decisión personal. No sé si uno es médico y no se quiere vacunar, entonces ya no puede trabajar. Ese ya sería otro debate, ¿no? Por supuesto. Pues muchas gracias. Sí nos das una pequeña, nos pones aquí la semilla de todo un debate futuro, sin duda, en las naciones. Y bueno, ¿qué más decir? Que es un placer tener con nosotros a Juan Calderón. Pues eres periodista independiente de origen ecuatoriano, trabajas para numerosos medios audiovisuales franceses. De hecho, por ese medio te conocí. Fuiste un pilar en la fundación de Le Courrier International, una revista de gran importancia en Francia, y me parece que tiene un cierto espíritu hermano con este programa, pues es una revista, es una publicación que retoma artículos publicados en todo el mundo, los traduce como si fuese un país global. Muchas felicidades por eso y bienvenido, Juan. ¿Qué nos cuentas tú de noticias? Muchas gracias por la invitación. Más sería una reflexión sobre el rol de la información en tiempos de coronavirus. Vivimos momentos extraños, un mundo raro, un parteaguas de un antes y después, todo esto causado por un microscópico virus, coronavirus. No sabemos, yo creo que lo único que sabemos es que no sabemos nada de lo que va a pasar después, pero sí podemos tener enseñanzas que nos pueden ser útiles, y una de ellas es que estos tiempos de confinamiento nos ha permitido discernir en las cosas y las actividades que son importantes y esenciales. Y ahí que la información tiene su rol. El elemento clave del control social es la estrategia de distracción, que consiste en desviar la atención de la opinión pública con la inundación de informaciones que son insignificantes. Entonces, el rol nuestro consiste precisamente en poder alumbrar un poco para ver en dónde están las cosas esenciales y que son interesantes. Gracias, Juan, por subrayar esta cuestión tan importante para quienes nos dedicamos a los medios. Y bueno, espero que eso es lo que vamos a hacer aquí, tratar de despejar del ruido y sacar los elementos, las pepitas de oro, lo importante. Pues bueno, nos vamos entonces a un corte y volvemos con nuestro primer tema, el general Cienfuegos. En octubre de 2020, Salvador Cienfuegos, exsecretario de Defensa de México, fue arrestado en la Unión Americana para ser juzgado por supuestos vínculos con el narcotráfico y el lavado de dinero. No obstante, tras la intervención de la Fiscalía General de México, el Departamento de Justicia de Estados Unidos retiró los cargos bajo la premisa de mantener la buena relación entre ambos países y confiando en que el general sería investigado por autoridades mexicanas. La promesa de un proceso minucioso y transparente para revisar el caso en México fue considerada por muchos ciudadanos como una muestra del compromiso del presidente López Obrador para defender la soberanía nacional y un ejemplo de su lucha contra la corrupción. Sin embargo, 2 meses después, la Fiscalía General de la República aseveró que no hay elementos para juzgar a Cienfuegos y exoneró al general, retirando todos los cargos en su contra. López Obrador respaldó esta resolución y afirmó que la DEA fabricó la acusación contra Cienfuegos, a pesar de haber asegurado en octubre que la detención era una muestra de la profunda descomposición del antiguo régimen. Bueno, pues parece que el caso Cienfuegos, de hecho, el bien llamado porque parece estar en medio de cientos de fuegos cruzados, es muy complejo. Podría dividirse, yo digo, en 2 bloques de análisis, ¿no? Lo que implica a nivel nacional en cuanto a corrupción, impunidad, procuración de justicia, poderes fácticos, y lo que se gesta a nivel internacional en las relaciones entre México y Estados Unidos. ¿Dónde ven ustedes más problemas al horizonte? ¿Interno? ¿Binacional? Bueno, me agarro el turno. Yo creo que desde el punto de vista internacional apenas es importante, puesto que no ha supuesto o no ha generado ninguna polémica en Estados Unidos. Allá están discutiendo otras cosas. Como saben, el día 20 pues jura su cargo Joe Biden. Entonces, que aquí exoneren o no al general Cienfuegos, pues bueno, creo que no les importa demasiado. Es verdad que el Departamento de Justicia en su día sacó hace unos días una declaración de un vocero
en que condenaba la decisión de la Fiscalía aquí, pero bueno, de momento no ha pasado de eso. La importancia de la relación es lo suficientemente grande como para que una cosa así la entorpezca a demasiados niveles. Quizá en el asunto de los agentes de la DEA en México, quizá en cosas así, pero no lo veo... Pues finalmente en cuanto a inteligencia, o sea, sí hay cierta colaboración entre los dos países, sí, la DEA sigue teniendo un poder muy grande, bueno, por lo menos en Estados Unidos sigue siendo uno de los proyectos, ¿no? Detener este tráfico de drogas. Sí, pero bueno, o sea, la relación, digo, de México, o sea, al final son dos países vecinos que comparten una frontera de más de 3.000 kilómetros con un volumen de intercambio comercial gigantesco. Entonces, que una cuestión así vaya a modificar de sobremanera la relación, pues no lo veo. Puede ser que sí en algunos casos, pero desde luego no sabemos todavía en qué, y habrá que esperar a que tome posesión Biden para verlo. Entonces todos estos gritos de Gertz Manero, de López Obrador, todo como de ya van a ver en Estados Unidos, incluso se los podemos revertir, es más quizás un poco de humo, como diría Juan. Sí, yo creo que va a tener una repercusión diplomática porque fue México quien elevó la negociación con Estados Unidos al plano diplomático, ¿no? Interviniendo Ebrard para la repatriación del general Cienfuegos, ¿no? A partir de ahí, México y Estados Unidos llegaron a un acuerdo, no se sabe qué dio a cambio México, ¿no? Se habla de la amenaza esta de dejar de colaborar en el tráfico de drogas, de limitar la presencia, el rol de la DEA en el país, ¿no? Sí que es verdad que la parte económica es muy intocable, pero ahí hay unas cuestiones, ¿no?, de seguridad que interesan a ambos países que han quedado muy menoscabadas, ¿no? Por la confianza entre ambos países. Y luego, más allá de la repatriación y la negociación en sí, está el tema de, bueno, Estados Unidos repatria a Cienfuegos, le quita los cargos a cambio de la confidencialidad del caso, ¿no? Y México no hace caso y lo publica. Entonces ahí rompe la confianza tanto con Estados Unidos como con otros países que el día de mañana vayan a colaborar en cuestiones de seguridad con México, pues de qué forma van a confiar, ¿no? Entonces sí que creo que hay unas repercusiones ya no solo binacionales, sino multilaterales, ¿no? Pero la historia de la relación de la DEA con el gobierno mexicano es una historia de tiranteces. Quiero decir, no hay un pasaje o un periodo histórico en el que no haya choques entre la DEA y el gobierno mexicano. Cuando no fue por el caso de Kiki Camarena en los 80s, fue antes por temas de erradicación y el uso de herbicidas y otro tipo de asuntos, como el nivel de profundidad con que los agentes de la DEA se implicaban en los casos, ¿no? A nivel operativo me refiero. Entonces, yo creo que, claro, saliéndonos un poco de la lógica del día a día y viéndolo en perspectiva, creo que es una de las muescas más en la cantidad de desencuentros que han habido entre ambas instancias, la DEA y la justicia o el gobierno mexicano. Entonces, no creo que a largo plazo esto en realidad tenga tantas repercusiones. Habrá que ver en realidad, y eso sí que no lo sé, a qué alcance tiene la ley o la reforma de la ley que aprobaron en el Congreso en diciembre sobre cómo deben actuar los agentes extranjeros en México, que eso es una de las grandes interrogantes, pero todavía no lo sabemos. En eso estoy de acuerdo, ¿no? Es un bache más y seguramente es el momento más oportuno para tener ese bache, ¿no? Porque agarra periodo electoral, que fue cuando lo detuvieron, luego la repatriación en la transición, y ahora Biden todavía no ha asumido el cargo, claro, y bueno, ya se encuentra con hay espacio de negocio, por claro, supuesto. Entonces por eso también AMLO ha elevado un poquito el tono, porque, digamos, quizá con un Trump fuerte en su época de gobierno fuerte no lo hubiese hecho, claro. Pero ahora llega Biden al poder y es un borrón y cuenta nueva, ¿no? O sea, AMLO tiene el margen político para permitírselo. Hablando de márgenes políticos y lo que se puede permitir, ¿no? O sea, a ver, vámonos a lo interno. A ver, para empezar, ¿no? ¿Existía realmente para el gobierno, en términos de orden interno, la opción de inculpar y castigar al general? Yo creo que el caso Cienfuegos nos permite ver desde varios puntos de vista la situación diplomática, la situación de la impunidad, la situación de derechos humanos, pero sobre todo el peso, la preponderancia que ha tomado el sector militar en el país. Y pues para todo gobierno, para asegurar su gobernabilidad, tiene que basarse en una institución fuerte, y en este caso en México son las Fuerzas Armadas las que año a año van acrecentando su poderío.
que está tomando fuerza o ya tenía fuerza. Pablo, tú te has interesado mucho por el mundo de los militares y has seguido a soldados, ¿no? Casos particulares de injusticia en este cuerpo. ¿Te sorprende algo de todo lo que ha sucedido aquí? Desde el arresto de Cienfuegos, su extradición y sobre todo su liberación. Me sorprende todo. ¿Sí? Bueno, claro. Creo que a todo el mundo le sorprendió la detención de Cienfuegos en Estados Unidos, la secrecía con que se investigó allá, los cargos en su contra, la relativa poca entidad del grupo criminal con el que supuestamente estaba involucrado, la acotación de la acusación a apenas año y unos meses, y luego, bueno, todo el show circense desde el jueves pasado hasta hoy, ¿no? Primero con la decisión de la Fiscalía de no ejercer acción penal contra él, que está fundamentada, está fundamentada en el estudio de las pruebas que mandó Estados Unidos, y luego las explicaciones del fiscal esta mañana, que han acabado ya, pues bueno, con el número mayor del circo. En fin, lo que quiero decir es que no hay otra palabra para definir lo que ha ocurrido que el desconcierto, ¿no? Un desconcierto que creo que no nos permite a ninguno, de momento, elaborar una teoría de qué ha pasado de principio a fin. Porque al principio parecía que, bueno, pues que si la DEA presentaba un caso así, la Fiscalía de Estados Unidos lo agarraba y lo presentaba ante un juez, y la juez veía elementos suficientes para mandar a Cienfuegos a la cárcel y no darle fianza, pues parecía que había sustento suficiente. Y luego resulta que llega aquí el caso, no sabemos si son todas las pruebas o no las que han mandado desde Estados Unidos, son 743 páginas de mensajes intercambiados entre personajes de este grupo criminal y de uno de estos personajes supuestamente con Cienfuegos, y dice, bueno, es que esto sí que es muy pobre, ¿no? Entonces debe haber algo más. Entonces la pregunta es, ¿hay algo más? ¿No hay algo más? No lo sé. Claro, se hablaba mucho, incluso el propio AMLO lo ha dicho, ¿no? Que había unos intereses electorales, ¿no? De detener a Cienfuegos justo en periodo electoral, pero la pregunta es, ¿a quién le interesaba? Porque en Estados Unidos a poca gente. México y el narco no estaban en el debate electoral ni mucho menos, con lo cual ese argumento no sirve. Sorprende mucho lo de la detención, ¿no? de la DEA, también con tan pocas pruebas, pero también sorprende la liberación, la resolución de la Fiscalía mexicana en 2 meses, desde que lo repatriaron en noviembre, ahora han pasado 2 meses, es decir, ¿ha habido una investigación profunda sobre la validez de las pruebas o no? Yo creo que hay, dos puntos que es importante, porque, o sea, la profundidad era lo necesaria, sí, en el sentido del estudio de los documentos que mandaron desde Estados Unidos. Yo creo que ahí no hay dudas de que la Fiscalía hizo lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Pues porque agarraron a una perito del CENAPI, que es el Centro de Análisis y Planeación de la PGR, como la pequeña agencia de inteligencia dentro de la Fiscalía, y básicamente depuró el contenido que no era importante, o que para ellos no era importante, ordenó cronológicamente, identificó a los actores que estaban presentes en los mensajes y armó una narración más o menos inteligible de lo que se decía allí. Y luego, además, bueno, pidieron información a las compañías telefónicas para tratar de identificar qué BlackBerry tenía que ver con qué número telefónico y a quién pertenecía. Pidieron información a Sedena sobre los operativos que se hicieron durante los años en que la Fiscalía cree que Cienfuegos colaboraba con este cartel en el estado de Nayarit, que es donde actuaba teóricamente este cartel. Y hicieron una serie más de diligencias que yo, a mi entender, creo que sí cumplían con lo que se esperaba que se hiciera respecto del paquete de pruebas que mandaban de Estados Unidos. Ahora, podían haber hecho algo más. Claro, pero la pregunta es esa, ¿no? No lo hicieron. ¿Por qué no lo hicieron? Testimonios a los actores que estaban ahí, ¿no? Entrevistas documentales para comparar, corroborar la información de los mensajes. Claro. O preguntas al propio Cienfuegos, ¿no? O sea, no le hicieron una sola pregunta a Cienfuegos, no se sabe muy bien por qué. Da la percepción que la exoneración de Cienfuegos, en todo caso, la Fiscalía actúa más como defensora para covalidar los argumentos de la inocencia del acusado. Sí, desde luego, por la investigación. Sí, la pregunta es sorprendente, ¿esto es sorprendente realmente? Sí, la actitud de Gertz en las primeras entrevistas que ha dado el martes son increíbles, porque en algunos momentos de verdad parece el abogado, como tú decías, Juan, el abogado defensor de Cienfuegos, más que el representante de la agencia del Ministerio Público Federal, ¿no? Es decir, a ver, ¿de qué estamos hablando aquí? Claro, y también sorprende respecto a lo que decía Juan, ¿no? El poder de las Fuerzas Armadas, porque hace poco pasó lo mismo con García Luna y nadie movió un dedo, nadie dijo nada, ni habló, ni se interesaron. En cambio,
y era el secretario de Defensa, y ahora hablamos del jefe del ejército, y toda esta movilización al más alto nivel pues da a pensar, ¿no?, qué tanto poder tiene el ejército aquí en México, qué tan intocables son. Sí. De hecho, es una de las preguntas que le hicieron a Gertz en las entrevistas, es bueno, entonces si la investigación que armó la DEA a lo largo de los años sobre Cienfuegos es tan mala, tenemos que pensar que otras investigaciones que han hecho otros funcionarios mexicanos son iguales de malas, en el caso evidente de García Luna, ¿no? Y bueno, y el fiscal pues gambeteando como delantero argentino, no contestando nada, diciendo, no, yo ahí no me voy a meter, ¿no? Claro, ¿cómo te vas a meter ahí? Pues sería embarrarte hasta la cintura. Pero bueno, la pregunta es muy evidente y yo creo que en algún momento tienen que contestarla en serio, ¿no? Es decir, bueno, pues entonces inicia los procesos para pedir la vuelta de García Luna a la vista de las dudas que genera el caso Cienfuegos, porque si los casos que estáis armando contra exfuncionarios mexicanos por temas de narcotráfico o lavado de dinero son así, pues habrá que verlos todos. También es una mala señal que el gobierno, el temor que tiene el gobierno es el poder militar, porque en el caso de las denuncias que hay de las violaciones que están implicados personal militar, significa que no van a ser tocados. Y tenemos casos como Tlataya, lo mismo caso de los desaparecidos, donde el general Cienfuegos está implicado. Del militar intocable es increíble, pero aquí en efecto también parece que nos estamos defendiendo contra Estados Unidos, ¿no? El Estado mexicano como acusado, ¿no? Tratando de defenderse contra las acusaciones externas. Ha terminado este bloque, nos vamos a tener que ir al siguiente tema, nos damos un corte y volvemos. El presidente López Obrador anunció una reforma administrativa para incorporar órganos autónomos a las secretarías de Estado y otras dependencias existentes, como una medida de su plan de austeridad. Señaló que estos organismos cuestan millones de pesos al erario y generan mucha burocracia, por lo que habría que adaptarlos a la nueva realidad del país. Entre los órganos considerados se encuentra el Instituto Nacional de Transparencia, el INAI, cuya desaparición, según especialistas, atentaría contra el derecho de la ciudadanía al acceso a la información y favorecería el uso de recursos públicos de forma discrecional, aumentando el poder del presidente sin control ni contrapeso. Por otro lado, esta misma semana, el mandatario aseguró que el INE busca censurar las mañaneras, después de que Lorenzo Córdoba anunciara que en tiempos electorales las conferencias matutinas no pueden transmitirse de manera íntegra para evitar su uso como un espacio de propaganda gubernamental. Estas afirmaciones han generado un debate importante sobre el derecho a la libertad de expresión y de informar. Pues parece que después de los fideicomisos ha llegado el turno de la crítica y de los embates contra ciertos organismos autónomos. Quizás lo que puede causar un poco de tristeza y de desconcierto es que se tratan de institutos muy recientes. O sea, todos son del siglo XXI. El IFETEL, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, data del 2013 apenas. El INAI, bueno, empezó sus bases desde el 2002, pero digamos que tiene autonomía como Instituto Nacional de Acceso a la Información y otros añadidos desde el 2014 solamente. Entonces, lo que quisiera quizás poner a debate es, primero, este adelgazamiento del aparato burocrático, ¿no? Primero, además propio de ciertos regímenes neoliberales también, ¿no? Vamos a simplificar el aparato burocrático, vamos a demagrarlo, ¿no? En este caso, por argumento de austeridad, y también porque aparentemente estos organismos no tienen ya razón de ser en una república como la nuestra. Sí, el ataque de AMLO a organismos autónomos ha sido recurrente. El más grave quizás el de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no?, a quien también ha tratado de desprestigiar. Hoy le toca al INAI. AMLO esgrima el argumento de lo que cuesta 1.000 millones de pesos, y claro, es un argumento muy demagogo porque a la gente del común le hablan de millones de pesos y ya le parece algo muy caro. Me gustaría saber cuánto cuesta reparar un tanque, por ejemplo. ¿Cuánto cuesta el despliegue de seguridad en la frontera? Sí, bueno. Sí, o sea, algo que requiere una infraestructura, cosa que el INAI no la requiere como tal, ¿no? Es más el personal humano. Y respecto al INAI, el otro argumento es que la transparencia debe ser una regla de oro en la democracia, es decir, asume que su gobierno, por ser su gobierno, ya
tiene que ser transparente. Esto de entrada ya no es así y ni él mismo se lo está aplicando, porque por ejemplo el ejército todavía se sigue negando a ofrecer datos de civiles muertos en enfrentamientos, ¿no? Una batalla que Animal Político ha seguido mucho, ¿no? A través de peticiones a transparencia. Con Peña Nieto no lo hicieron y ahora siguen sin hacerlo. Entonces, si deja de existir el INAI, ¿a quién se le pide explicaciones, ¿no? Que hoy ya con el INAI no se las dan, sin el INAI todavía sería mucho más difícil, ¿no? Por supuesto. Sí, el argumento de la austeridad, se calcula que si los recursos que tiene el INAI y otros organismos entran en el presupuesto de lo que podría ser lo de la vacuna, de la vacunación, es ínfima, es 0.3%. Y también hay que preguntarse si más bien no habría que recortar en los grandes proyectos, en los megaproyectos, o también en presupuestos como el de las Fuerzas Armadas, que cada año ha crecido más. Las Fuerzas Armadas de que hablábamos ahora, precisamente que debíamos de desmilitarizar un país y no parece que estemos en condiciones de hacerlo, por lo menos dispuestos desde nivel. Y la autonomía es un derecho en la democracia para hacer contrapeso precisamente al poder. Entonces es sospechoso que se eliminen contrapoderes y ha sido una batalla de 3 décadas para poder obtener. Esto no ha sido un regalo que ha hecho los gobiernos a la sociedad, a la democracia. Es una lucha que ha sido y se ha mantenido permanentemente aquí, y gracias a instituciones como el INAI, muchos periodistas han podido hacer su trabajo, tener acceso a información y poder haber salido a la luz escándalos. Hay muchos ejemplos de eso. ¿La población tendrá una verdadera noción de para qué sirven estos institutos? ¿De sus beneficios? Bueno, en el caso del INAI yo creo que no mucho, y supongo que López Obrador juega con ese desconocimiento a su favor. No sé, este asunto al final, como en el tema de la militarización, tiene que ver con las ideas raíz de AMLO, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, AMLO cree en las bondades de la militarización, en las bondades de la concentración, además no como a pinceladitas, ¿no? Bueno, vamos a ver, esto sí, pero esto no, pero esto hay que estudiar. No, a brochazos, ¿no? O sea, esto no funciona, pum, esto no funciona, pum. Y mete en el saco un montón de cosas que en realidad pues son muy diferentes entre sí. Y sobre todo cuando hablamos de agentes fiscalizadores del Estado, que no del gobierno, ojo, del Estado, como puede ser el INAI, la cosa es muy preocupante. Hace una semana y media, cuando decía, no, pues es que igual lo que vamos a hacer es que la función pública absorba al INAI, ¿no? Entonces tú estás decidiendo de un plumazo que un agente externo del gobierno, apartidista, digamos, de repente lo va a ser. Y lo va a ser independientemente del signo del gobierno que sea, y va a estar sujeto a todos los vaivenes políticos de un sexenio o de varios sexenios, ¿no? Lo cual es súper preocupante. Porque si una cosa, más allá de que los periodistas hayan podido trabajar mejor o peor, una cosa importante del INAI es que se ha mantenido cerca en la medida de sus posibilidades, de su capacidad de presión, de lo que debe ser lo transparente, ¿no? Claro, es que recordemos, ahora que decíamos que quizá la población no dimensiona lo que es el INAI, recordemos que la investigación La Casa Blanca de Peña Nieto, ¿no?, que hizo también tambalear un poco al gobierno de Peña Nieto, se hizo gracias a muchas peticiones de transparencia al INAI, ¿no? Con lo cual, ¿no?, un trabajo que hizo que dañó la imagen de un presidente, ¿no?, para darnos una idea de qué tan lejos puede llegar la neutralidad del INAI, ¿no? Una herramienta totalmente imprescindible, vaya. Pero bueno, no solo ataca a presidentes, ha logrado llevar a cabo muchísimas investigaciones que ayudan a encontrar desaparecidos, como... La justificación del mal funcionamiento de estas organizaciones no tiene, porque si tienes una herida en el dedo no te lo corta, lo repara, lo arregla, lo modifica. Sí. Entonces, tiene más bien a mejorar estas instituciones y no hacerlas desaparecer. En el momento que es absorbido por el aparato del Estado, tú no puedes ser al mismo tiempo juez y parte del asunto. Y también se vuelve otra vez, AMLO vuelve a utilizar este discurso de conmigo contra mí, ¿no? Vuelve a decir, no, esto es un organismo opositor, ¿no? Todo lo que no emana de él, lo que él no ha creado, va en contra suyo, ¿no?
y vuelve a estos argumentos peligrosos. Luego habla de regla de oro, ¿no? Este lenguaje prácticamente divino, elevando a su gobierno a un plano sobrenatural, no sé. Moralmente sobrenatural, ¿no? Eso es un poco a mí lo que más, o sea, de cualquier tema que tiene que ver con el gobierno, eso es un poco lo que más molesto me parece, ¿no? O sea, ellos plantean su presencia moral como una especie de blanqueador, ¿no? O sea, como están ellos y ellos son moralmente superiores al resto, no hay forma de que algo salga mal, ¿no? Entonces, eso deja una cantidad de preguntas, bueno, incontestables, pero la primera probablemente sea muy bien. Entonces, ustedes que son muy buenos, cuando se vayan, ¿qué? Claro, ¿no? O sea, vale, muy bien. El INAI a la función pública, y cuando se vayan ustedes, ¿qué? ¿Va a seguir siendo igual de bueno todo? Vamos a seguir su lógica de que ellos son muy buenos, de acuerdo, lo son. Pero cuando se vayan, ¿qué? Tienen que pensar en eso también, ¿no? Por supuesto. Y aparte es súper maquiavélico esta idea de que como tenemos un fin bueno, no importan los medios, a ver cómo hacemos para llegar ahí, pero eso es una destrucción total de nuestra democracia, claro, por supuesto. Todo esto no quita que este gobierno de AMLO haya sido el menos corrupto o el que más haya combatido la corrupción y más haya velado por la transparencia. Una cosa no quita la otra, pero luego también la audiencia dice, es que solo atacan al gobierno. No se trata de eso. La crítica es otra, ¿no? Es lo que decía Pablo, eliminar organismos que funcionan o que podrían funcionar y que hacen un trabajo más allá de este gobierno o de cualquier gobierno. Pareciera que este gobierno, encabezado por López Obrador, quiere saltarse los pasos, quiere comer muy rápido, ¿no? Él cree que, bueno, ya estamos en un momento en el que estamos aquí y ya no hay corrupción, podemos prescindir de ciertos organismos. Pero ayer Carmen Aristegui, en un video muy difundido, lo llamaba una regresión, no un avance, ¿no? No precisamente, o sea, ¿qué están de acuerdo con esta regresión? ¿Estamos yendo hacia el pasado? ¿Estamos yendo hacia de donde venimos? Es que muchos de estos organismos autónomos, por lo que entiendo, vienen de la época de Fox, ¿no? De ese liberalismo. Entonces, yo creo que AMLO también en su egocentrismo, digamos, cree que ese liberalismo fue el que le quitó la presidencia, ¿no? En 2006, etcétera, y pues para él es como el enemigo, ¿no? A veces ya se salta a Peña Nieto y a Calderón y ya va directamente a la raíz, digamos, de... entonces, claro, es entrar a un juego peligroso, ¿no? ¿Qué podría suceder si desaparecieran el INE, el INAI, el IFETEL? ¿Realmente nos quedaríamos desarmados? ¿No habría manera de investigar a este gobierno? Pues sí sería un paso atrás evidente, ¿no? O sea, es que yo creo que la metáfora que ha usado antes Juan de la herida en el dedo y poner como solución el corte del dedo es perfecta, porque bueno, no estamos planteando que los organismos autónomos independientes funcionan perfectamente bien al 100%. Lo que estamos diciendo es que el INAI o la CNDH o otros organismos independientes del gobierno, aunque funcionen no al 100% de bien, son mejores que nada o son mejores que otra cosa dentro del gobierno, ¿no? Y eso además tiene que ver con una idea de lo que es el Estado o el gobierno frente al Estado. Supongo que tendrá que ver con esta lógica de, bueno, es que esto viene de Fox o de Salinas de Gortari o de Zedillo o de lo que sea. Pero bueno, yo creo que la visión de un estadista tiene que ir un poco más allá de eso, ¿no? Es decir, bueno, ¿se puede arreglar esto? ¿Es importante que sea independiente? Sí, no, ¿por qué? No más allá, bueno, pues dámelo a mí que yo lo hago mejor. No, pues no se trata de eso, ¿no? Y también lo que decía Juan de los contrapesos, ¿no? A mí muchas veces, como he trabajado en Venezuela, me preguntan, oye, pero México con AMLO puede caer en lo que fue Chávez, y siempre digo que no tiene nada que ver, ¿no? ¿Y por qué? Porque México tiene una sociedad civil muy potente y en esa sociedad civil, ¿no?, medios de comunicación, entran los organismos autónomos. Si empezamos a desmantelar esta sociedad civil, pues claro, ya entramos a un terreno mucho más resbaladizo. Sí, yo creo que es esencial quizás distinguir lo que es el Estado mexicano que hemos construido y el gobierno que lo está ahorita, lo que es el vehículo y quién lo está manejando ahora, ¿no? No podemos pretender que México es el gobierno en turno los regímenes, los presidentes, los gobiernos pasan, las instituciones quedan. Exacto. Y es como la frase esta napoleónica, ¿no? El Estado soy yo, ¿no? Exacto, eso es... Quiero aglutinar todo. Es Luis XIV, sí. Nos vamos a un corte, volvemos.
Tras el cierre de las cuentas de Donald Trump en múltiples redes sociales, bajo el argumento de haberlas utilizado para incitar a la violencia y provocar la invasión ilegal de sus partidarios al Capitolio en Washington el pasado 6 de enero, el debate sobre la libertad de expresión, la censura y la regulación de contenidos en redes sociales se ha intensificado a nivel mundial. Diversos mandatarios cuestionaron el poder de las empresas dueñas de las plataformas digitales para decidir cuáles son los límites de la libertad de expresión en el mundo digital y expresaron su rechazo a las medidas tomadas, calificándolas de censura. Entre ellos la canciller alemana Angela Merkel y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien incluso ha propuesto hacer un planteamiento sobre las restricciones a la libertad de expresión en la próxima reunión del G20. Esto supondría plantear la posibilidad de concebir organismos de regulación a nivel nacional e incluso global. Este 8 de enero, Twitter, seguido por otras plataformas, le quitó el micrófono, el medio de comunicación predilecto, ni más ni menos que al presidente de Estados Unidos. Esta fecha será, según ustedes, un parteaguas entre un antes y un después para las redes sociales. ¿Qué está en juego? Bueno, la Unión Europea precisamente lleva bastante tiempo discutiendo sobre un marco legal sobre la cuestión de la libertad digital. El principio es que todo lo que es ilegal en el mundo real también es ilegal en la esfera virtual. Entonces, en el principio el asunto del corte de Twitter y de otras redes del presidente de Estados Unidos, en un principio hubo personas que aprobaron y otros que censuraron. En Europa, Merkel y Francia pregonaban precisamente, y otros estudiosos de este asunto, de que no tenía que ser Twitter quien haga eso, sino un marco legal para que exista una regulación. Pero el problema es que hay un tribunal internacional para supuestamente esta red que no tiene país, que no tiene asiento territorial, sino... Es lo que pretende la Unión Europea, como decía Juan. Merkel respecto a lo de Trump específicamente lo consideró problemático y dijo que es un derecho fundamental de importancia esencial, ¿no? Garantizar la libertad de expresión. Pero luego en ese mismo comunicado, que eso ya no se le dio tanta importancia, habla de que los mensajes de incitación a la violencia, la Unión Europea no debería quedarse con los brazos cerrados, es decir, de brazos cruzados, perdón. Es decir, por lo que Merkel aboga no es libertad de expresión y que cada uno haga lo que quiera, sino al intervencionismo, proteccionismo europeo, ¿no? Es decir, que haya un ente legislador, que la Unión Europea ya está trabajando en eso en cuanto a la protección de datos, que controle estas plataformas, ¿no? Que ponga límites. Claro, pero esto tendría que ser en territorio europeo. ¿Qué podría pasar, por ejemplo, en África? En los países árabes. A ver, por un lado también hubo incitación a la violencia, digamos, hay revueltas que se hicieron por llamados en Twitter y eso no se censuró porque está alineado con lo que consideramos lo correcto, ¿no? Y es contra el dictador. Esto es lo que es Silicon Valley está de acuerdo en que los pueblos árabes oprimidos se levanten contra sus dirigentes, ¿no? Entonces esto está correcto. Lo que no está correcto es ir contra la democracia americana. Claro, es lo que decía AMLO, ¿no? Que no puede haber un organismo que juzgue la moral del mundo, ¿no? En este caso una red social. Pero entonces sería ahí sí una regresión terrible, porque estamos justamente en un espacio donde parece que no hay fronteras y volvemos depende de dónde esté nuestro IP, es decir, dónde estemos, en qué momento estamos consultando nuestras redes, qué es lo que podemos decir y qué es lo que podemos ver. Claro, pero si alguien dice odio a no sé quién, vamos a quemar su casa, ese mensaje debería borrarse, ¿no? O sea, sí que hace falta una cierta regulación, tampoco puede ser el todo se vale. No, pero por eso está bien que borraran los mensajes que incitaban a asaltar el Capitolio en Washington, pero otra cosa distinta es borrarle la cuenta. Y ahí yo sí, lo que decías tú ya me parece muy interesante porque es justamente eso, depende de los intereses de los dueños de Twitter, que son unas personas privadas que no tienen ningún cargo público ni han sido elegidos para nada por nadie. Y ellos han decidido, pues bueno, vamos a borrar la cuenta porque no nos gusta, ¿no? Pero es verdad, ¿y por qué en su día no intervinieron en otros asuntos, en otros países, en otras zonas, ¿no? Bueno, pues es una cuestión publicitaria, evidentemente. Ellos saben que el Twitter de Trump es ahora mismo uno de los medios de comunicación masivo más importantes, o eran más importantes del mundo. Entonces jugar con él
de alguna forma está dando publicidad a la plataforma. Eso es increíble. El marco legal es una regulación que tiene que ser dentro de la parte legislativa, de los elegidos representantes en el marco constitucional del derecho. No es porque un borracho hace un escándalo o violencia en una cantina que tú cierras la cantina. Lo que tú tienes es poner regulación para que no se permitan hacer ese tipo de excesos. La libertad de expresión tiene un límite que es no es la incitación a la violencia, no es la incitación al racismo, a la xenofobia o al misogismo, o a la violencia contra las mujeres, etc. Pero en este punto, en el caso de Trump y en los argumentos que se han hablado, hay al menos dos contradicciones. Una, cuando se habla de censura, el concepto de censura que viene de la antigua Roma es la autoridad que censura a la población, no al revés en este caso, ¿no? Ahora es la población, en este caso las redes sociales, empresas privadas, las que censuran a un gobierno, ¿no? En sí, ya el concepto de censura no se podría aplicar. Y luego hay otra cosa, ¿no? En el discurso de AMLO, en sus argumentos, que habla de un organismo particular no se puede convertir en un órgano de censura o de moral a nivel mundial. Y habla de organismo particular para referirse a redes sociales como si fuese Naciones Unidas, ¿no? Como algo medio público, algo de los gobiernos, cuando en realidad son empresas privadas que tienen unos intereses. A mí me parece que lo que dices tiene como o sea, dices dos cosas me parecen nodales, digamos. Por un lado, a ver, hace tiempo que el poder del Estado está en litigio contra el poder de las empresas transnacionales, ¿no? Hay ya un brazo de fuerza, hay una guerra entre los intereses del Estado que se ven muy disminuidos contra las empresas que dominan el mundo, en cierto modo, y van dictando sus reglas. Eso por un lado. Y por el otro... Eso lo permitió el capitalismo. Claro. Darle el poder a las empresas. Y por el otro lado está esto del poder de esto que parece público. Se dijo mucho tiempo prensa. La prensa generalmente es privada. Bueno, hay agencias de gobierno. Tenemos medios de comunicación que se rigen ciertas leyes. Se llama de un cuarto poder. No sé, ¿estaríamos aquí ante un quinto poder? Claro, es que las redes sociales operan como un medio de comunicación. Un medio de comunicación dice, yo no quiero entrevistar a este presidente porque no va con mi línea política, editorial, y no lo entrevista y no se considera censura. En este caso es lo mismo. La red social dice, yo no quiero que este señor tenga una cuenta en mi empresa. Claro. Y la cierra. Es lo mismo, lo que para que a otros niveles, ¿no? Pero... Pues no, habría quizás que decidir si estas redes sociales son un bien público, en cierto modo nacionalizarlo, o dejarlo como privado y fomentar la competencia, como con la red que quiere hacer AMLO. Claro, AMLO dijo va a hacer una plataforma, eso es prácticamente inviable. ¿Por qué sería qué sentido tendría o por qué sería inviable? Es una situación nueva, es un mundo nuevo. No vivimos en una época de cambio, vivimos en un cambio de época. Uh-huh. Cada revolución técnica tecnológica en la historia del mundo ha producido transformaciones profundas. Y nosotros estamos en ese momento. Es un momento de incertidumbre. Pero frente a la incertidumbre, la peor manera es la certeza. Entonces hay que imaginar, hay que crear. Esta es una nueva situación que tenemos que adaptarnos a ella. Y tenemos que hacer con ella lo mejor que pueda hacerse para utilidad de la colectividad. La verdad es que os escucho apasionado porque tenéis argumentos que yo ni siquiera había pensado, entonces no me voy a intervenir, pero sí estaba pensando en varios libros que leí en los últimos año y medio, que además forman parte de una nueva corriente quizá tan importante como ha sido la autoficción durante los últimos 15-20 años, que tiene que ver con estas distopías ecotecnológicas, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Me viene a la cabeza uno que publicó Almadía, que no recuerdo el título, pero la autora se llama Andrea Chapela, una serie de cuentos en donde, bueno, el futuro es un desastre ecológico dominado por nuevos comportamientos a partir de nuevas tecnologías, ¿no? Pero bueno, hay un montón. Hay otro que se llama No somos cazafantasmas, del autor peruano Juan Manuel Robles, que también es buenísimo, lo publicó Seis Barral. Y creo que la respuesta evidentemente no está ahí, pero sí puede ayudarnos a pensar en soluciones a futuro, ¿no? De cómo podemos, por ejemplo, lo que estamos hablando, regular el papel de estas empresas gigantescas que en realidad no son más que eso, como decía Aitor, empresas, ¿no? Entonces, pues sí, es difícil saber, es difícil adoptar una posición. Yo creo que la más sensata es la de Merkel, ¿no? ¿Es problemático? Pues sí, por supuesto que es problemático. ¿Puedo decir mucho más allá de eso? Pues la verdad es que no me atrevería, porque quién sabe. Nos parece una locura lo que dice AMLO de la red social, pero igual dentro de 15 o 20 años no parece tan estúpido. Es que quién sabe. Hoy en día hay tanta gente comunicándose exclusivamente a través de las redes sociales que ninguna cosa me parece descabellada, la verdad.
Me parece que vas a buscar en la literatura algo muy, muy importante, que es que vamos a coevolucionar. No se trata de cambiar las cosas, sino de cambiar con ellas, probablemente, ¿no? Nuestras relaciones. Pero ¿ustedes creen que las redes sociales son en verdad un lugar de libertad de expresión en cualquier lugar del mundo? Yo creo que dan esta apariencia de democracia, ¿no? De gran ágora en que todo el mundo puede opinar y todas las opiniones son leídas o escuchadas, ¿no? Pero en el fondo de libertad de expresión no tiene nada porque limita la participación política, o sea, el nivel de influencia, digamos, real, ¿no? Porque lo que decías antes, la primavera árabe sí se convoca por redes, pero hasta que no salen a la calle y muere gente, no hay un cambio. Es decir, sí, puede ser una herramienta, un camino, pero no un bien último, digamos, mira, escribo por Twitter, ya no salgo a manifestarme, ¿no? Eso nos da como una idea distorsionada de lo que es la libertad de expresión, vaya. O a estos dos bandos, ¿no? O sea, también hacia la división. Las redes sociales han abonado a la división de opinión. Y no sé si eso es realmente democrático ni tan libre como parece. Es que como que la opinión pública que antaño la entendíamos cuando lo estudiamos en la universidad, ¿no? Como un ente más o menos inmóvil, homogéneo y poco interesante. Creo que ahora sí lo es mucho precisamente por la interacción de las personas con las redes sociales. Es decir, están creando una cantidad de burbujas de opinión poco permeables que al final está llevando a muchas a tender hacia posiciones políticamente correctas y a otras a los extremos, ¿no? De tal forma que tenemos casos como la burbuja gigantesca de seguidores de Trump y del pensamiento QAnon, ¿no? Y luego por el otro lado, pues bueno, tenemos otras que plantean pues, temas muy distintos, pero que al final son muy extremos también. No lo sé, desde luego me niego a pensar que sabría imaginar cómo van a ser las cosas, cómo va a comportarse la gente respecto a su interacción con las redes sociales de aquí 10, 15 años. Me parece imposible de prever, la verdad. Y luego también se aboga la libertad de expresión como la panacea, ¿no? Como algo, como un derecho universal, intocable, pero no, esto va a sonar feo, pero quizá no es tan bueno como parece, ¿no? Porque el genocidio de Ruanda se gestó por esa libertad de expresión, ¿no? Por un llamado en la radio, la polarización política también en muchos casos, ¿no? Alemania tiene una ley contra la incitación de odio, ¿no? Hablar del nazismo, enaltecer a Hitler, en Alemania no se puede hacer precisamente por eso, ¿no? Con y la es un incitación, límite a la pero es que libertad en de la frontera expresión. también, o sea, puedes en una red social, bueno, estuvo un tiempo esta Parler, ¿no? Donde se juntan los seguidores de Trump, o sea, se vale hablar de odiar y hablar de odio, lo que no se vale es incitar, pero tú vas creando tu red de odio de todas formas. Pero es que ¿no? la discusión sobre eso es súper antigua y en España, por ejemplo, ayer me estaba recordando los casos de estos raperos. Uno se llama Valtonyc, el otro se llama Pablo Hasél. Uno fue condenado ya, creo que en firme por el Supremo, por injurias. El otro por enaltecimiento del terrorismo. En un caso era contra el rey, en otro caso era pro ETA, entiendo yo. Pero claro, dices, bueno, pero vamos a ver, o sea, entonces, ¿cuál es el límite? O sea, ¿quién es más poderoso en cuanto a la justicia? ¿Mi libertad de expresión o la libertad de la persona de la que hablo a no ser calumniada? En España el debate está cerradísimo y el derecho es de la persona que tiene derecho a no ser calumniada. Como dices. No, me pregunto cómo va a cambiar esta lógica, esta idea tan asentada durante tantos años en España, por ejemplo, con la, de momento, tempranísima irrupción de las redes sociales, porque al final son 10, 15 años la que llevan y menos tiempo todavía siendo importantes, ¿no? Claro. Bueno, vamos a tener que despedirnos en esto. Creo que al final llegamos un poco a lo que decías al inicio, Juan. También en las redes sociales mucho ruido, ¿no? Muy difícil distinguir qué es lo que está pasando, muy difícil distinguir si es libertad, si es democracia, si es dinero, qué es. Muchísimas gracias por haber venido a este programa. Muchas gracias a todos quienes nos siguen. Nos vemos la próxima semana. Estará con ustedes mi compañera Ixchel.